nuestro primer invitado de esta tarde. Damos la bienvenida a Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas. Y es que, como saben, la semana pues vuelve a surgir el tema de el proyecto para apuntalar la construcción de la T2, de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un tema que pues se ha ventilado en las últimas semanas y que de alguna manera pues refleja pues la deteriorada calidad de la infraestructura pues que cuenta nuestro país, no solo en la parte aeroportuaria, sino en otros rubros, pero claro que en el contexto de lo que se ha dado con el AIFA y por supuesto la posibilidad de crear, digamos que un circuito de aeropuertos en la zona centro del país, pues cobra mayor relevancia. Pablo, muy buenas tardes. Rogelio, buenas tardes, a tus órdenes. Gracias, Pablo, por acompañarnos esta tarde. Pablo, pues ¿cómo ves digamos, estos anuncios que se dieron ayer desde Palacio Nacional? Se reiteraron también por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en torno pues al reforzamiento que tendrá desde el punto de vista estructural la T2 del aeropuerto de la capital del país. Bueno, mira, es un hecho que no solo la T2, sino en términos generales el AICM, desde sus construcciones, tanto la T1 como la T2, pues tienen hundimientos porque se encuentran en un suelo arcilloso, pues debido a que fue el lago de Texcoco. Y esto, pues es lo mismo que pasa en Palacio Nacional, que en la Catedral. Es algo con lo que se puede lidiar. Se puede lidiar, por supuesto, siempre y cuando haya el recurso y el mantenimiento necesario para ello. Estos hundimientos diferenciados que están teniendo estas terminales Sí. y los rodajes y las pistas no ponen en riesgo al usuario. Por eso también hay que darle su justa dimensión al problema. No ponen en riesgo al usuario, tampoco a la aeronáutica en sí, es decir, a los aviones estrictamente hablando, pero sí se debe de atender. Insisto, se puede lidiar con ello como se lidia con el hundimiento de Palacio Nacional, como se lidia con el hundimiento de la Catedral, solo que para ello se necesita fondos. Ahora, ¿qué pasa en esta 4T, en este sexenio? Este sexenio, desde que tuvo toma de protesta, a partir del 19 tuvieron conocimiento, porque esto, insisto, es de sexenios atrás. Claro. Bueno, tuvieron conocimiento de lo que se necesitaba hacer en cuestión de mantenimiento en general del AICM y en particular de la T2. En ese sentido, inclusive en junio de 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un comunicado sí, el 5 de junio, para ser precisos, emitió un comunicado en el que informa que ya están programando los trabajos de remodelación y reparación y las obras de mantenimiento que son necesarias en el AICM y en la Terminal 2 y que inclusive están por entregarles, fíjate, en el 2020 hacen referencia a hechos del 2019, que inclusive ya están por entregarles los estudios geotécnicos para determinar qué es lo que se va a decidir como obras de mantenimiento y en consecuencia proceder a su ejecución. Bueno, pues lo que resulta sorprendente es que si conocen desde el 2019, si ya estaban esperando los estudios geotécnicos, como lo dijeron en junio de 2020, pues que a estas alturas del sexenio vengan a maximizar, sí, una falta de mantenimiento y un hundimiento, pero que no es lo que debe de ser. ¿Por qué? Porque, insisto, tenían conocimiento de él y, bueno, al final del día, pues, entre eso y entre que se canceló la T3, pues, se ha complicado. ¿Qué pasa en sí con este problema de que se van a reducir las operaciones aéreas Sí. en función de poder tener estos mantenimientos? Y porque además, efectivamente, el AICM ya no soporta más. Mira, eh, el AICM, a partir de declaratorias de saturación del espacio aerometropolitano, la primera fue en 2007, luego vino una en 2013 y luego la de 2014, que es la que está vigente a la fecha. Todo lo demás que ha habido es solamente en función de normas administrativas, digamos, flexibilizando el uso de los slots, porque con motivo de la pandemia y todo Sí, esto, bajo la operación, ¿no? hay reglas de uso de los slots y pues no se podían cumplir, pero no en sí de declaratoria de saturación de espacio aéreo mexicano. Eso fue desde 2014. ¿Qué es lo que creo?
y estoy seguro, ahora sí que quiso decir el presidente, pues que va a venir una declaratoria nueva de saturación del espacio aéreo mexicano. ¿Por qué? Porque efectivamente lo necesita el AICM. ¿Por qué? Porque el AIFA no sirvió para nada para poder descongestionar este espacio aéreo mexicano y porque con este forzamiento de introducir el AICM dentro de esta triada de aeropuertos compuesta por Toluca, Santa Lucía y AICM, se desdiseñó el espacio aéreo mexicano. Entonces, de por sí lo tenía saturado. Sí. Según se iba a descongestionar con el AIFA, que no resultó. Y entonces, pues lo congestionaste más. Y si a esto le sumas que no se construyó una Terminal 3 que estaba programada y así está prevista en el Plan Nacional de Desarrollo, porque esta Terminal 3 iba a ser fundamental para incrementar las operaciones tanto de pasajeros como de tráfico aéreo en el AICM, porque iba a ser el AICM la columna vertebral del sistema aeroportuario metropolitano, compuesto por esta triada de aeropuertos, que insisto es Toluca y AIFA, y con operaciones simultáneas. Bueno, pues tampoco se construyó esta T3, también se canceló desde junio del 2020. ¿Por qué? Porque dijeron que como estábamos en pandemia, y que como la oferta y la demanda había cambiado y que se esperaba que esa recuperación fuera a largo plazo, pues ¿para qué construías una T3 si con el AIFA, AICM ¿verdad? como estaba ibas a tener para marzo de este año 22, en el que inauguraban su superaeropuerto Felipe Ángeles, cosa que, bueno, pues ya vimos que ha sido todo un fracaso. Entonces, sí se necesita, pero, ok, en la declaratoria de saturación del espacio aéreo mexicano del 2014, que te digo, estableció que el AICM soporta como máximo 61 operaciones por hora, con máximo 40 aterrizajes, lo cual pues prácticamente con todo esto que te estoy diciendo que aconteció, pues ya también es imposible. ¿Qué Sí. va a pasar? Que se pretende, y esto ya son estudios que tienen por lo menos unos 4 o 5 meses elaborándose, creo que inclusive participa la IATA y algunas empresas privadas, se está previendo reducir estas operaciones aéreas de 61 por hora a más o menos 49, Rogelio. Sí. Entonces, ¿qué va a implicar esto? Ahora sí, una nueva declaratoria de saturación del espacio aéreo metropolitano. Y con ello, pues esta reducción que, entre comillas, va a implicar, por supuesto, esa reducción que conlleva la de pasajeros y la de tráfico aéreo, pero eso no quiere decir que ese tráfico aéreo y el de pasajeros en automático se va a ir a la IFA. ¿Por Para qué? Porque nada. para empezar, para nada, porque para empezar no es por decreto, a lo mejor a las aerolíneas sí las puedes mandar a volar a la IFA, por decreto, pero al pasajero no lo vas a mandar a volar por decreto. ¿Por qué? Porque el AIFA no está comunicado, el AIFA tiene infinidad de problemas de infraestructura, de comunicación, en fin, todo lo que ya todos sabemos. Entonces, todos vamos a querer seguir volando del AICM y lo único que va a acontecer con esta reducción de operaciones aéreas pues es que los vuelos que van a ser menos, pues se van a incrementar en un triple y los únicos ganones van a ser las aerolíneas, porque el pasajero por decreto no se va a ir a volar a la IFA. Claro, se prevé un alza de boletos, pues al haber una mayor demanda de pasaje saliendo desde la capital del país, Pablo. ¿Y cómo ves este presupuesto que también se anunció esta semana, estos 600 millones de pesos para de alguna manera apuntalar a la T2 y en un periodo que se menciona de 13 meses quedaría esta obra de mantenimiento mayor? Mira, con todo respeto a la ingeniería civil, que no es mi especialidad, yo te podría hacer un comparativo. Se canceló la Terminal 3 que se iba a hacer, Rogelio, y se piloteó, se hicieron cimentaciones y al cancelarse, se dejaron ahí en el abandono 900 millones de pesos. Nada más se gastaron eso en pilotear y en preparar. Esta T3 se iba a construir en lo que son los hangares oficiales, Sí. Procuraduría, Sedena, Ejército, hangar presidencial, en esa área. Bueno, lo que se invirtió ahí fueron 900 millones de pesos que terminaron por no aplicarse. Entonces, con estos 600 que se le van a invertir a la T2, pues a lo mejor hasta resulten pocos, ¿no? Y la otra es que, bueno, agarraron, digamos que la mano de obra barata, porque si bien es cierto, es un aeropuerto federal, es una zona federal y ningún estado o municipio tiene jurisdicción
en ese tipo de aeropuertos. Sí. También es cierto que la CDMX, por como está planteado todo, únicamente va a ser la ejecutora de esas obras que van a determinar las autoridades federales. Entonces ahí pues nada más la complejidad será el hecho del movimiento presupuestario, de la comisión de los Claro. trabajadores, Muy en fin. bien. Pero bueno, ahí no hay intervención alguna de la Claro. CDMX en Por cuestión supuesto, jurisdiccional. Pablo. Pues es un tema que da para mucho, Pablo, dar seguimiento a pues toda la problemática del aeropuerto y también, pues como tú dices, esta triada junto con Toluca y el AIFA. Quedamos para seguir dialogando sobre este tema. Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas. Que tengas un magnífico fin de semana, Pablo. Igualmente, Rogelio, gracias a ustedes. Y estamos listos.